In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, un día más, allí donde estén ustedes para escuchar esta formación católica, curso de moral cristiana. Continuamos, como lo dejamos el último día, nos encomendamos a nuestra Santísima Madre la Virgen María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El último día habíamos esbozado, iniciado el sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, así también conocido en la Santa Madre Iglesia, que es el que nos da la gracia del perdón que es la expresión máxima del amor infinito, del poder infinito de Dios. Dice un himno de la Iglesia, eh, algo precioso: desata con tu piedad nuestros pecados, limpia las manchas, rompe las cadenas, perdona las culpas y ofrece al caído tu diestra. Señor Jesús, como a Pedro, ¿no?, en las aguas de Tiberíades del lago de Galilea, le ofrece la mano porque si no te hundes. Y el pecado lo que hace es hundirnos, nos hunde en la mayor miseria que existe para el hombre, que es la ausencia de Dios, el no ser amigos de Dios, no estar en comunión vital, existencial con Dios nuestro Señor. Y el Señor lo que quiere en este sacramento es desatar ese nudo que es el pecado, quiere limpiar las manchas, toda esa suciedad, toda esa porquería que nos ha dejado el pecado, y también rompe esas cadenas que nos han atado, nos han esclavizado, y nos han sometido al poder del diablo. Bueno, pues el Señor Jesús viene, y en este curso de moral pues vamos a seguir profundizando. Viene para darnos el perdón y la misericordia, y liberarnos de estas cadenas, romper estas cadenas, desatar estos nudos que tantas veces nos afligen cuando no estamos en estado de gracia. Tenemos que acudir de forma presurosa, de forma diligente al sacramento del perdón cada vez que lo necesitemos, para recibir de manos de un sacerdote ungido por Dios para este ministerio el perdón de los pecados, y recuperar así el estado de gracia y la fortaleza para combatir contra el mundo, el demonio y la carne. Bueno, vamos a continuar en este curso de moral, que estamos en la parte de los sacramentos. El otro día hablábamos de este sacramento como sacramento de la penitencia, confesión, instituido por nuestro Señor Jesucristo para borrar los pecados después del bautismo. Importante, ¿no? Porque el bautismo, antes del bautismo ya perdona los pecados, el propio sacramento. Todos los pecados de la vida pasada quedan completamente perdonados cuando el catecúmeno se acerca a la pila bautismal. Pero después de ser bautizado, necesitamos sí o sí la gracia de este sacramento. Y este augusto sacramento es la curación espiritual de nuestra alma, es el médico, la segunda tabla de salvación. Hablan los padres de la Iglesia para referirse a esta incorporación de nuevo al cuerpo místico de Cristo, no como un miembro activo, no muerto, no necesitado de la gracia del Señor, sino de nuevo como un miembro activo, un miembro lleno de pundonor, de pujanza, de fervor, de devoción, y con obras de caridad, con la caridad recuperada por el sacramento para poder dar gracias a Dios y alabanzas con nuestras obras. Bueno, en los brazos del Padre, este retorno a los brazos del Padre, ¿no?, del Hijo que ha pecado, del hijo pródigo, bueno, pues es el sacramento por antonomasia para recibir el perdón de los pecados. Después del bautismo no es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión. Importantísimo, importantísimo. Fijaros, todo el mundo, los evangélicos, las sectas, el de más allá, tal. Pues eso, los sacramentos son acciones de Cristo. Ellos no solo que lo hacen visible, la presencia del Señor, sino que hacen visible la eficacia, es decir, la salvación. El sacramento perdona realmente los pecados, borra, ¿no?, por completo la suciedad del alma, y la regresa de nuevo a los brazos del Padre. Bueno, pues sin la confesión no hay manera de que se perdonen los pecados mortales, aunque, ojo, es posible anticipar el perdón con la contrición perfecta acompañada del propósito de confesarse. ¿Vale? Esta contrición perfecta ya es un don del Espíritu Santo que el Señor da a aquellos que ya están muy arrepentidos, pero ojo, que tienen la intención, el propósito de confesarse. No vale lo de yo me confieso a solas con Dios, no vale lo de yo me confieso con un amigo del alma, yo me confieso con mi mujer, o yo me confieso, pues eso, mirándome al espejo. No, estamos hablando de un examen de conciencia sereno, pausado, sincero, honesto, que te lleve a una oración de arrepentimiento real, de petición de perdón al Señor, y una intención y un propósito firme de
ir a buscar a un sacerdote para recibir el perdón en la confesión sacramental. Pregunta-respuesta, como vemos este curso de moral, y si después uno, de hecho, esto no se confiesa, imaginaros, ¿no? Haces el propósito de enmienda o quieres buscar un sacerdote, al final no lo haces, bueno, quien se comporta de esta manera comete una falta grave. O sea, no puedes, a Dios no se le engaña, ¿no? No se le puede engañar de ningún modo. Pues todos los pecados mortales cometidos después del bautismo deben ser acusados en la confesión. Deben ser acusados en... Si no se acusan en la confesión, de nada te sirve ese propósito, no se queda en agua de borraja, se queda en algo que se pierde en el espacio-tiempo, o mejor dicho, que va a la sepultura y al infierno. ¿Por qué? Porque necesitas la gracia de la confesión. La confesión en sí misma ya es una gracia, ¿no? El acercarse y el sinceramente arrepentido, confesar tus pecados, tus culpas, ¿no? Para poder recibir el perdón del Señor. ¿Qué se requiere para hacer una buena confesión? Para hacer una buena confesión se necesita hacer un cuidadoso examen de conciencia, tener dolor de los pecados cometidos y el firme propósito de no cometerlos más. Contrición o atrición. Decir los propios pecados al sacerdote, confesión, y cumplir la penitencia, satisfacción. Todas y cada una de estas partes son justas y necesarias para el alma. Son lo que el Señor ha determinado a través de la Santa Madre Iglesia, que es su esposa inmaculada, recordemos, para que en esta práctica y en estos pasos, pues uno descubra la grandeza del perdón del Señor como un don inefable que te reconcilia con Él en primer término, porque la ofensa, el pecado es hacia Dios en primer término y en primer lugar, después te reconcilia con el hermano, te reconcilia contigo mismo, con toda la Iglesia y con la creación misma. Todas estas 5 dimensiones de reconciliación. Pero son necesarias todas estas partes, estas 5: examen de conciencia, el dolor de los pecados, la materia fundamental, el firme propósito de no cometerlos más, que haya contrición o atrición. Los propios pecados tienen que ser confesados, es decir, hay que decirlos, no pueden ser solo pensados, yo me los guardo, me los pienso y bueno, como Dios lo sabe todo, Él ya sabe lo que yo he hecho, no, hay que decirlos, dición, hay que pronunciar el verbo, no la acción pecadora, pecaminosa que se ha realizado, y cumplir la penitencia que el sacerdote, en ese juicio particular del alma, que es la confesión sacramental, pues para ofrecer una cierta satisfacción, porque vemos que la pena no ofrece satisfacción, pero sí de la culpa, de algún modo se ofrece una penitencia, ¿no? Pueden ser actos de caridad, oraciones concretas, una penitencia concreta que es una satisfacción que hay que cumplir, ¿no? Estas partes son fundamentales, todas ellas, ¿vale? Fundamentalmente es el dolor de los pecados, la materia, y la forma es la absolución, en lo que es a nivel de sacramento, pero estamos dando un curso de moral, entonces todas estas partes son imprescindibles para un cristiano adulto que quiere tener formada la mente según la mente de Cristo y así recibir el perdón como Dios manda en la Iglesia y como la Iglesia ofrece y manda. ¿Qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es la diligente búsqueda de los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. No hay que buscar los pecados ancestrales de hace 1 año, 2, 3, 10 o 20. A veces en experiencias de ejercicios espirituales hay personas que sí, cristianos bautizados, que quieren de algún modo rememorar para hacer una confesión general de vida, etcétera, pues ciertos momentos que ya han sido perdonados por el Señor, pero bueno, es una manera también de ahondar en la experiencia mística o la comunión con Cristo. Pero los pecados como tal que hay que confesarse ante el confesor son los que están activos, los que te han matado, los que te han dado muerte. Es la confesión bien hecha desde los últimos pecados que has confesado, ¿no? Desde la última confesión que has realizado con diligencia. Confesión que no es diligente puede caer en el grave, ¿no? Lo veremos también más adelante, en el sacrilegio, ¿no? Como todo lo que son los sacramentos, si moralmente no están bien utilizados, no se adhiere uno a la intención, con intención y con las normas y con las formas que la Iglesia te pide, bueno, pues eso es un sacrilegio, es algo gravísimo, ¿no? Por eso conviene formarnos también a nivel moral en este terreno de los sacramentos. En el examen de conciencia es necesario buscar también el número de los pecados graves o mortales se necesita. Es decir, sí, sí, sí. Buscar también el número, importante, importante, porque cada pecado debe ser
acusado en la confesión. No puedo decir, no, he robado en general, no sé, he difamado a alguien o a un vecino. No, no, has difamado a 8 vecinos y durante, no sé, y 8 días seguidos, ¿no? Bueno, he robado, no he robado a una persona, he robado a 4. He cometido 4 robos, es decir, los pecados mortales siempre hay que decir el número, importante. ¿Qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados es el sincero pesar y la repulsa de los pecados cometidos. Es un don del Espíritu Santo también pedirle al Señor este don, Señor, que aborrezca el pecado, que realmente me den ganas de vomitar, de huir, de antes de, no sé, ofrecer el sacrificio más grande que sea con tal de no caer en pecado mortal, porque yo quiero estar en tu presencia, quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tu gracia. Sé que como San Pablo muchas veces tengo esta experiencia y por eso el Señor nos ofrece la confesión, ¿no? Que hacemos el bien, ¿eh? Que estamos deseando, ¿no? Pero es que hacemos el mal que no queremos hacer es lo que hacemos, ¿no? Y al final esa ley de pecado en nuestro interior irrumpe con fuerza y nos vence a veces, ¿no? Bueno, pero tenemos esos medios que la Iglesia nos pone, que son también los sacramentos, para constantemente pedir esta gracia al Señor. Y a lo mejor en ese pecado en el que estás cayendo una vez cada cierto tiempo o dos, pues poco a poco se va difuminando esa potencia, esa capacidad del pecado en ti para destruirte. ¿Por qué? Porque le vas pidiendo al Señor esa gracia, la gracia de aborrecer el pecado, la gracia de odiar el pecado, de odiar en el sentido positivo, ¿no? De la palabra, si es que tiene algún sentido positivo, de aborrecer, ¿no? De detestar todo lo que viene del mal espíritu, de Satanás. ¿De cuántos tipos es el dolor? El dolor es de 2 tipos: dolor perfecto, contrición, y dolor imperfecto o atrición. También se dice más el dolor perfecto viene como del amor. El amor, yo he ofendido a mi Padre de los cielos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Perdóname. Pero claro, dolor imperfecto, atrición, ¿no? Echo de menos aquello que el Padre tenía, que yo tenía con el Padre, o tengo el temor de perder aquello que tenía y por temor, bueno, pues tengo ese dolor. Bueno, es más perfecto ese dolor de contrición porque remite al amor original, al amor primero, al amor paternal, al amor traicionado, traicionado por tu pecado, por el mío. Pero son 2 tipos, no hay más. ¿Cuándo se tiene dolor perfecto o contrición? Se tiene dolor perfecto cuando se arrepiente de los propios pecados porque se ha ofendido a Dios. Estábamos diciendo, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, traicionando su amor. Cuando el dolor nace del amor desinteresado a Dios, es decir, de la caridad. Es decir, la caridad que hemos perdido por la culpa, de algún modo hay como unas brasas aún en nuestro interior que nos remiten a este grandísimo amor, ¿no? El Espíritu Santo te hace esa memoria, te da ese conocimiento de la ofensa que has realizado a Dios tu Padre, pero tu Padre te está recordando a través del Espíritu Santo el inmenso amor que te tiene, todo lo que hace por ti, lo que va a seguir haciendo por ti, y ahí sufres esa vergüenza, esa humillación propia de tu ego y que te lleva a volcarte en caridad hacia el Señor, es decir, a reconocer realmente que sin Dios no eres nada, que eres hijo suyo, que quieres volver a vivir de su caridad y que lo que más te interesa es estar a bien con Dios. No simplemente limpiar el alma, no simplemente reconciliarme con el hermano, no simplemente, que no es poco, reconciliarse, entrar en comunión en la iglesia. No, lo primero es el amor ofendido del Padre Dios. Bueno, pues que esa caridad como que se queda ahí un pozo, vamos a decir, unas ascuas encendidas suficientes para que el penitente, el pecador, vuelva a la casa paterna y por caridad, con este dolor perfecto, contrición, pueda de nuevo recibir el perdón, el abrazo del Padre. ¿Y cuándo se tiene dolor imperfecto o atrición? Cuando este arrepentimiento, que es inspirado por la fe, ya no lo mueve tanto la caridad, sino la fe, tiene motivaciones menos nobles. Por ejemplo, pues cuando nace de la consideración del desorden causado por el pecado, ¿no? De que no estás a gusto, no estás tranquilo, no estás en paz, ¿no? Contigo mismo, ¿no? ¿No? El temor de la condenación eterna, el infierno, porque te acabas de separar del vínculo que te une a la Santa Trinidad de Dios, a la divinidad, y de las otras penas que el pecador pueda recibir, ¿no? Todo esto son dolores que también valen suficientes para recibir el perdón, pero no son perfectos, ¿no? Son imperfectos, como esta palabra que he puesto aquí de forma imperfecta, bueno, pues atrición.
Seguimos, continuamos. ¿El dolor de los pecados tiene de inmediato el perdón? ¿El dolor de los pecados tiene de inmediato el perdón? Es la pregunta. Bueno, pues el dolor perfecto unido al propósito de confesarse, unido al propósito de confesarse, obtiene inmediatamente el perdón. El dolor imperfecto lo obtiene, por el contrario, solo en la confesión sacramental. Importantísimo, el dolor perfecto que el Señor te lo puede dar o de Pascuas a Ramos o cuando Él considera que esta gracia la puedes recibir porque realmente sientes por caridad que has ofendido a Dios nuestro Señor y tienes ese don de lágrimas, ese arrepentimiento impresionante, ¿no?, en tu corazón, muy bien, pero con el propósito de confesarse. Bueno, pues ahí ya está el perdón. El perdón ya comienza a darse ahí. Pero ojo, lo vas a recibir sacramentalmente después, ¿eh? Y el dolor imperfecto lo obtiene, por el contrario, solo en la confesión sacramental. Diríamos que si de camino a la confesión sacramental muere el penitente que está en esta situación, ¿no?, que ya ha experimentado la contrición perfecta, bueno, pues está en gracia de Dios porque ya se le ha perdonado la culpa y va al paraíso, ¿eh? Pero de otra forma, el dolor imperfecto no obtiene este perdón, porque tiene un interés, tiene algo que está ahí y solo en la confesión sacramental, cuando ya diga los pecados ante un confesor y reciba la absolución sacramental, ahí sí su alma estará en paraíso, ¿no? Podrá estar preparada para recibir la llamada a la gloria, a la santidad de Dios. ¿Es necesario arrepentirse de todos los pecados cometidos para la validez de la confesión? Es suficiente arrepentirse de todos los pecados mortales, mas para el progreso espiritual es necesario arrepentirse también de los pecados veniales. Esto es muy importante e imponente. Personas que he confesado en su día, ¿no?, cuando estaba ejerciendo el ministerio, y es impresionante ver que decía, qué puntillosos son, ¿no? Qué detallistas, ¿cómo decir? Qué minuciosos, ¿no? Con qué descripción tan, pues eso, tan cotidiana, ¿no? Describen lo que han hecho como tal. Ahí estaba el pecado venial. Ya habían entrado en su alma ese deseo de perfeccionarse, de crecer espiritualmente, y para tener este progreso espiritual es muy importante esto, ¿no? El pecado venial, ¿no? Pequeños gestos de pereza, pequeños gestos de, no sé, de tristeza, de no estar en disponibilidad para los hermanos, de pecados de omisión, ¿no?, que uno pues va viendo con el paso del tiempo en la vida espiritual, que no son pecados mortales, pero que van siendo veniales. Bueno, pues si te los confiesas, eso es muy bueno porque el Señor te va a ir haciendo crecer espiritualmente en estatura, en sabiduría y en gracia, para crecer en eso, en virtud y en gracia de Dios, ¿no? Y cuanto antes los tengas, por así decirlo, identificados y puedas definirlos, describir estos pecados veniales en tu vida, en tu día a día, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor para ti, para tu crecimiento espiritual. Un verdadero arrepentimiento requiere también el propósito de abandonar el pecado. El arrepentimiento ciertamente mira al pasado, pero implica necesariamente un empeño hacia el futuro con la firme voluntad de no cometer jamás el pecado. Y esto es importante. El arrepentimiento, me arrepiento de lo que he hecho, sí, sí, pero ahora lo haría de nuevo ante esta situación, estas circunstancias, con esta tentación, con este tentador aquí dándome, ¿no? Bueno, pues en esa situación, ¿yo qué haría ahora? Bueno, ahora le estoy pidiendo al Señor la gracia del perdón, pero tengo el propósito firme, la voluntad firme en mi interior de no cometerlo de nuevo, de no cometer en el futuro eh, este pecado. Por lo tanto, dentro del arrepentimiento está este dinamismo también del futuro. Yo tengo que tener propósito de enmendarme y por lo tanto de no volver a cometer y de abandonar, el propósito de abandonar firmemente el pecado. Continuamos. ¿Se puede tener un verdadero arrepentimiento si uno prevé que antes o después recaerá en el pecado? La previsión del pecado futuro no impide que se tenga propósito sincero de no cometerlo más. Es decir, yo probablemente digo, sí, hay una probabilidad ya, pero no soy el escrupuloso de turno que digo, como voy a caer, pues no me confieso, ¿no? Es absurdo. Lo que tienes es en ese momento decir, no, no, tengo el propósito firme de no volver a pecar, ¿no?, en este pecado concreto, porque el propósito depende de la voluntad. Mi voluntad es aborrecer en este momento que yo me confieso el pecado y le pido al Señor la ayuda y la fuerza también para no volver a cometerlo. Mientras la previsión depende solo del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra debilidad.
Esa previsión de nuestra debilidad es obvia. Somos pecadores hasta la sepultura. Entonces, por eso mismo tenemos velad y orad para no caer en tentación. Pero esa previsión no me tiene que llevar nunca a decir, bueno, si voy a recaer otra vez en algún momento o quizás, pues no me confieso, no. O no creo que sea firme mi voluntad de no caer, ¿no? El propósito depende de la voluntad en ese momento, tiene que ser firme de no volver a caer. Pero sabemos que el Señor estará siempre con nosotros también en el caso de que lo volvamos a necesitar, ¿no? Porque caigamos de nuevo. ¿Qué es la confesión? La confesión, por lo tanto, es la manifestación humilde y sincera de los propios pecados al sacerdote confesor. Importantísimo, manifestación humilde y sincera de los propios pecados, no de los ajenos. No tengo que contar nada de los demás, de los pecados de los demás, de los otros, del de más allá, ¿no? Del vecino, de la mujer, No, de los nuestros y ante un sacerdote confesor. No ante un amigo, no en el bar, no en la escuela, en la universidad, no. Ante un sacerdote confesor. Esta es la confesión, vamos, más definición esencial, se podría decir. Esencial, lo mínimo, lo suficiente que se tiene que saber. ¿Qué pecados es obligatorio confesar? Estamos obligados a confesar todos y cada uno de los pecados graves, es decir, íntegra tiene que ser, o mortales, cometidos después de la última confesión bien hecha. Es decir, no podemos dejar, voy a confesarme estos 3, pero voy a dejar estos 2. Ahora no me apetece o no es el momento, o este sacerdote le veo un poco cara de así, bueno, mejor para otro momento. No, esto no vale. O sea, la confesión tiene que ser íntegra, todo lo que el Señor pone en tu conciencia, en el examen de conciencia, tiene que recaer, tiene que después entregarse, ¿no? Al Señor, tiene que colocarse a los pies de su cruz para que el Señor con su sangre preciosa te bañe, te renueve, ¿no? Y te conceda el perdón de su infinita misericordia. ¿Cuáles son los pecados mortales más frecuentes? Bueno, las faltas objetivamente mortales más frecuentes son, siguiendo el orden de los mandamientos, que vamos a seguir en este pequeño curso de moral, pues practicar de cualquier modo la magia, el tema de la magia, el tema de la blasfemia, perder la misa los domingos, en las fiestas de precepto, sin un grave motivo, claro, tratar de mala manera, de manera grave a los propios padres o superiores, darles mal a las personas, ¿no? No ser afable, complaciente, compasivo, no sé, paciente, ¿no? Padres superiores, matar o herir gravemente a una persona inocente, ¿no? Aborto, eutanasia, también matar con la lengua, ¿no? La de difamar, calumniar, procurar directamente el aborto, buscar el placer sexual en solitario o con otras personas que no sean del propio cónyuge. Para los cónyuges, impedir la concepción en el acto conyugal, es un pecado gravísimo. Robar, una suma relevante, incluso sustrayéndose en el trabajo, murmurar gravemente del prójimo, aquí lo vemos, calumniarlo, cultivar voluntariamente pensamientos o deseos impuros, faltar gravemente al propio deber, no acercarse a la Sagrada Comunión en el periodo pascual, pecado mortal, ¿no? Acercarse a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal, también es otro pecado que hay que confesar, callar, ojalá no se realice nunca en nuestras vidas, callar voluntariamente un pecado grave en la confesión. Es decir, no, que sea siempre íntegra, no callar, ¿eh? Esta lista aquí la dejo para quien quiera hacerse un pequeño examen de conciencia. Bueno, pues aquí es una manera de hacerlo, ¿no? Siguiendo un poco los mandamientos de la ley de Dios y os puede ayudar, yo creo, bastante a faltas objetivas. Es decir, la moral es objetiva, no es subjetiva en el sentido de esto es una experiencia mía, yo lo valoro así, yo creo que esto es así. No, hay un pecado objetivo, ¿no? Hay un objeto de pecado, una intención de pecado, una persona que ha pecado, que eres tú, que soy yo, y esa falta concreta, ¿no? Es una materia concreta de pecado. Es una falta objetiva siempre, no es la percepción, no es la sugestión, no es la impresión, no es la elucubración o la abstracción que yo haga de las realidades temporales, ¿no? Y de las cosas. No, es algo que se ha hecho, que es grave y que tiene unas consecuencias espirituales nefastas, ¿no? El pecado gravemente realizado, y este es el orden de los mandamientos. Como veis, hay muchas materias que las da el Señor. El decálogo al final viene a denunciarnos, ¿no? Todos los momentos en donde nosotros no respetamos la ley divina, que es también está insertada dentro de la ley natural, y que pasamos, ¿no? De algún modo
por encima de ella, queremos violentarla, queremos despreciarla o la dejamos de lado. Y esto provoca el pecado mortal. Si uno olvida un pecado mortal, ¿obtiene igualmente el perdón en la confesión? Si uno olvida un pecado mortal, obtiene igualmente el perdón. Pero en la confesión siguiente debe confesar el pecado olvidado, ¿no? En el despiste no hay pecado, se dice, ¿no? Pero claro, este despiste, después si el Señor te lo recuerda, tendrás que confesarlo, ¿vale? No vale, como fue olvidado en aquel momento, no, no. Pues recuérdalo, majo, para ir a la siguiente confesión y ahí decírselo al confesor. Si uno calla voluntariamente un pecado mortal, ¿obtiene el perdón de los otros pecados? Si uno, por vergüenza, ojo con esto, o por otros motivos, calla un pecado mortal, no solo no obtiene ningún perdón, sino que comete un nuevo pecado de sacrilegio. Importantísimo. El de la profanación de una cosa sagrada. Importantísimo. Por lo tanto, que no tengas vergüenza de nada. Primero, que el Padre Celestial te conoce y te conoce del todo, desde lo más hondo de tu corazón hasta lo más exterior, ¿no? En el foro interno y en el foro externo te conoce perfectamente el Señor y te ama con amor eterno te amé y por eso prolongué mi misericordia, dice en Isaías el Señor, ¿no? Te está anunciando que su misericordia, su corazón se ha fijado en tu miseria para regalarte precisamente el perdón, que es un don para ti. Perdón significa don para esta persona que ahora lo acoge, que reconoce su miseria y el corazón de Dios va a venir a volcarse en ti. Pero lo que no puedes tener es temor de Dios en este sentido, de tengo miedo de decírselo al sacerdote o a Dios mismo, ¿no? Si ya te conoce el Señor. Ese temor, esa falso temor, esa vergüenza, esos respetos humanos vienen de Satanás, que es el único que te puede realizar esta coerción, esta coacción espiritual en tu interior para que omitas o para que no digas o para que no seas claro y contundente denunciándote, acusándote, mea culpa, mea culpa, mea culpa, un pecado concreto que no quieras decir o que no quieras revelar. No, tienes que decirlos todos, porque no solo no se perdona el resto que hayas podido decirle al confesor, sino que además estás agravando, ¿no? Este acto sagrado con un pecado brutal de sacrilegio, profanando una cosa santa y sagrada como es un sacramento. Continuamos. ¿Hay obligación de confesar los pecados veniales? La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero es muy útil para el progreso de la vida cristiana. Esto lo hemos comentado antes. El confesor debe dar siempre la absolución. El confesor debe dar siempre la absolución si el penitente, ojo, aquí está la condición, si el penitente está dispuesto. Y sabemos ya por historia, ¿no? El Santo Padre Pío, a más de uno, pues básicamente le dijo, vuelve cuando estés arrepentido, vuelve en otro momento, ¿no? O si no quieres cambiar de vida, yo no te puedo dar el perdón de Dios, ¿no? Si no estás dispuesto a cambiar, a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? A cumplir su santa voluntad en el estado de vida concreto que el Señor te ha concedido, ¿no? Que en el llamado, en la vocación a la que el Señor te ha llamado a la santidad. Si estás sinceramente arrepentido de todos sus pecados mortales, si por el contrario el penitente no está bien dispuesto, no teniendo el dolor o el propósito de enmienda, entonces el confesor no puede y no debe dar la absolución, no puede y no debe. Ha habido veces que pues hay personas que han venido como a confesarse, no sabían confesarse, no sabían cómo hacerlo y ni siquiera tenían la intención de, porque estaban acercándose por primera vez a la iglesia, estaban realizando un catecumenado muy, vamos a decir, de primera entrada, ¿no? En los atrios de la Santa Iglesia Católica. Bueno, no estás preparado todavía para recibir la absolución, te falta un catecumenado, te falta tomar conciencia de quién eres, de lo que has hecho, de cuál es el estado de tu alma, en qué momento te encuentras, ¿no? Entonces no se puede jugar con la absolución como si nada cuando una persona ni siquiera está arrepentida ni te muestra esos signos o simplemente está en un estado de duda, de búsqueda, ¿no? De desear conocer más, pero que no está todavía formado el cristiano adulto que necesita, ¿no? Tener esa conciencia cristiana propia del adulto que sí sabe que ha pecado y que necesita el perdón del Señor y que además confiesa, ¿no? Con sinceridad que tiene este propósito de enmienda de no volver a caer, ¿no? Está arrepentido de esa caída que ha tenido, de ese pecado que ha cometido.
¿Qué debe hacer el penitente después de la absolución? Bueno, pues el penitente después de la absolución, bueno, y en estos casos digo de cuando hay una persona, un penitente que no se arrepiente, no tal, bueno, pues le puedes, ¿sabes? Si te pide la bendición o tal, quizás se puede dar una bendición, pero no al pecado, desde luego, sino al pecador, ¿no? ¿Para qué? Para que vuelva otro día, ¿no? O para que rece o para que se piense, ¿no? Hasta qué punto tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar su vida y pueda después recibir el perdón sacramental. Pero desde luego no se puede dar la absolución a alguien que no tiene las disposiciones adecuadas para recibir el perdón del Señor. ¿Qué debe hacer el penitente después de la absolución? Pues debe cumplir la penitencia que le ha sido impuesta y reparar los daños que sus pecados hubiesen eventualmente causado al prójimo. Por ejemplo, debe restituir lo robado. Aquí nos acordamos de Zaqueo, ¿no? Que restituyó la mitad de sus bienes, o bueno, mucho más de lo que la ley propia exigía, como diciendo, aquí ya me lanzo, estoy feliz de que el Señor ha visitado mi casa, mi hogar y me ha perdonado. Bueno, pues hay que restituir, importantísimo. No se puede uno quedar solo en la experiencia del sacramento, sino que la restitución, la satisfacción del daño causado es parte también de la absolución. Y por lo tanto la penitencia tiene que acompañar al penitente a veces días, años o tiempo hasta que se satisfaga, ¿no? Y de hecho, de aquí también nace toda la experiencia espiritual de la Iglesia de las indulgencias, la indulgencia plenaria, parcial, ¿no? A través de la oración, a través de la adoración, de las obras de caridad, para que la persona, todas esas deudas que tiene, esas penas acumuladas por los pecados cometidos, de algún modo se salden, ¿no? Y lleguen a esa balanza, ¿no? Cero, esa balanza de estar realmente sin mácula, ¿no? Porque en el cielo solo entra lo que está sin mancha, eso es evidente. Por eso es bueno siempre tener una actitud penitente, de penitencia, que es una virtud. No solo es un sacramento la penitencia, sino que es una virtud, es una fuerza que Dios te da para estar siempre en estado penitente. Por eso ofrecer pequeños sacrificios, pequeñas cosas, por todo lo que no has podido ofrecer o por todo el daño que has causado, ¿no? En muchas ocasiones donde no has resarcido la deuda, donde no has podido satisfacer la deuda que habías contraído con Dios o con el prójimo, o el daño que te habías causado a ti mismo. Bueno, por eso es muy importante también reparar, siempre estar en actitud de reparación y de penitencia, que es sentir dolor, es lo que significa penitere, es sentir dolor, ¿no? Y estar atentos también a que cualquier dolor lo pueda yo ofrecer al Señor para seguir reparando, ¿no? Y seguir así, pues limpiando la casa, barriendo esos pecados veniales que tenemos siempre, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? La reconciliación con Dios y con la Iglesia, la recuperación de la gracia santificante, el aumento de las fuerzas espirituales para caminar hacia la perfección, la paz y la serenidad de la conciencia, con una vivísima consolación espiritual. O sea, maravilloso. La reconciliación te lleva a la vivísima consolación espiritual. Si recuperas la gracia santificante, te aumenta la fuerza espiritual, ¿no? Por fin, Dios te abraza y tú abrazas a Dios y estás ya viviendo la vida de la Iglesia. Maravilloso sacramento. ¿Cómo se puede superar la dificultad que se siente para confesarse? El que tiene dificultades para confesarse debe considerar que el sacramento de la penitencia es un don maravilloso que el Señor nos ha dado. En el tribunal de la penitencia, el culpable jamás es condenado, sino solo absuelto, pues quien se confiesa no se encuentra con un simple hombre, sino con Jesús, el cual, presente en su ministro, como hizo un tiempo con el leproso del Evangelio, Marcos 1:40 y siguientes, también hoy nos toca y nos cura. Y como hizo con la niña que yacía muerta, nos toma de la mano repitiendo aquellas palabras, Talita Kumi, niña, a ti te digo, contigo hablo, levántate. Levántate, Marcos 5:41. Es maravilloso ver que este tribunal, ¿no? Es un tribunal de misericordia, de absolución, de liberación, que es Jesucristo, que no es un hombre el que te va a perdonar, sino que es el mismo Dios hecho hombre, que ahora te perdona, que ha muerto en la cruz por ti, que ha resucitado y vive para siempre y está en la diestra de Dios Padre, ascendió a los cielos, para desde allí interceder por ti, darte esta gracia del perdón que tanto necesitas cuando estás postrado, estás muerto en la cama, cuando no sabes caminar. Y el Señor te dirá, Talita Kumi, levántate, sursum cordia, no, levanta tu corazón y vuelve a caminar en el esplendor de la verdad. La confesión, por lo tanto, nos ayuda también en el camino de la virtud. Claro, es un medio extraordinariamente eficaz para progresar en el camino de la perfección. En efecto, además de darnos la gracia medicinal,
medicinal, recordemos que dijimos ya en el vídeo anterior, es un sacramento de muertos, es decir, que son los muertos los que acuden a él para salir vivos, para salir con vida, para salir vivificados en la gracia santificante del Señor. Bueno, esta gracia medicinal propia del sacramento, del médico que es Cristo, este antídoto contra el veneno diabólico del pecado, nos hace ejercitar las virtudes fundamentales de nuestra vida cristiana. O sea, cuando uno se acerca al perdón y a este sacramento, fortalece también, ¿no?, todas las virtudes fundamentales de la vida cristiana: la fe, la esperanza, la caridad, la humildad ante todo, que es la base de todo el edificio espiritual. Después de la fe en Jesús Salvador y en sus méritos infinitos. Fijaros que te hace más humilde. El confesar tus pecados te hace más humilde. Te hace más humilde. ¡Qué belleza! Y cuanto más humilde eres, más tienes asentado el edificio espiritual, más fe profesarás en Jesús Salvador, porque te salva, y en sus méritos infinitos, que son los que te salvan, te redime y te salva el Señor, y la esperanza del perdón y de la vida eterna estarán más afianzados en ti. El amor hacia Dios, hacia el prójimo, la apertura de nuestro corazón a la reconciliación con quien nos ha ofendido, en fin, la sinceridad, la separación del pecado, el deseo sincero de progresar espiritualmente. El deseo sincero de progresar espiritualmente. Bueno, pues todos son beneficios, todos son eh, maravillas, ¿no? Obras portentosas de la diestra del Señor, que lo que quiere es esto, que progresemos espiritualmente en nuestro día a día, que no tengamos nunca ese temor a acercarnos al Señor cuando sabemos que siendo Rey, siendo Juez Supremo, siendo Redentor, siendo Salvador, se hace amigo, se hace cercano, se hace compañero, se hace íntimo nuestro. Él lo que quiere es que nuestro cuerpo sea templo santo, sagrario de la Santísima Trinidad, tabernáculo del Altísimo, que sigamos viviendo en esa fe, esperanza y caridad, en esta gran batalla, en esta milicia, que es combatir el mundo, el pecado y la carne como Él mismo lo hizo, pero con sus armas, con sus méritos, con su corazón en el nuestro. Y por lo tanto el sacramento de la penitencia, visto desde este prisma moral, es una virtud, una devoción la que hay que tenerle constante. El cristiano, sin este sacramento y sin esta virtud también, como hemos hablado de la penitencia, pues poco a poco se difumina, se diluye, se pierde, ¿no? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que siempre nos conceda esta gracia. Acercarnos como Pedro, con las lágrimas de Pedro del arrepentimiento, apóstol, de todos los apóstoles, cuando traicionamos al Señor, acercarnos hasta el Señor, hasta los pies de la Santa Cruz gloriosa, de sus llagas gloriosas, porque allí el Señor siempre nos recibirá y nos absolverá de nuestros pecados y nos fortalecerá para seguir teniendo este combate espiritual digno de los hijos de Dios, que son hijos de la libertad verdadera, la libertad de los hijos de Dios. Bueno, pues hasta la próxima. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima. El próximo día continuaremos con el sacramento de la unción de enfermos y los demás. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.